revelado, el increíble amor que transformó la vida de un millonario al encontrar un legado oculto. La noticia llegó como un huracán. Su abuela había fallecido, y con ella un trozo de su infancia que parecía perdido entre las sombras de una vida pasada. Daniel se sentó en su oficina, rodeado del incesante murmullo de la bulliciosa ciudad española, sintiendo un vacío profundo. Mientras revisaba las cartas de condolencias, una en particular lo detuvo. Era de un notario, revelando la existencia de una finca heredada, una propiedad que había estado oculta por generaciones. Pero la noticia no era tan simple. Un pariente lejano había reclamado derechos sobre la misma, arrastrándolo a una batalla legal que comprometía todo lo que había logrado. Daniel, a sus 38 años, había conseguido posicionarse en un mundo que lo había visto crecer en un barrio humilde, donde la lucha diaria era la norma. Su carrera como abogado de familia había dejado de ser un sueño y se había convertido en una realidad, pero había una sombra que lo perseguía: la insatisfacción. La vida lo había llevado por un camino de éxitos económicos, pero aquel niño que una vez soñó con ofrecer una vida mejor a su familia, se sentía desapareciendo, ahogado en la ambición. El dilema se erguía ante él como un monstruo de múltiples cabezas. ¿Valía la pena arriesgar todo su prestigio por una finca que ni siquiera sabía que existía? La lucha se intensificaba por momentos, empujándolo a navegar por un terreno pantanoso, donde las leyes a menudo favorecen a los poderosos. Su mente giraba, respiración irregular, angustia creciente. Recordó las enseñanzas de su abuela, el amor incondicional y el valor de la familia, pero en contraste se veía atrapado por la tentación de utilizar sus conexiones para salir victorioso. Mientras reflexionaba, recibió un mensaje de Sofía, su amiga de infancia, quien había sido su confidente. La idea de encontrarla, de aferrarse a esos recuerdos compartidos, le traía una chispa de calidez en medio de la tormenta. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar el envite contra su propia alma? Daniel luchaba con la culpa de haber ignorado el pasado, de haber dejado de valorar esos lazos que una vez le dieron sentido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la historia de su familia se desvelaba ante él, descubrió secretos que llevaban el peso de generaciones, profundizando su conflicto interno. Un documento antiguo encontrado en la finca reveló un secreto devastador, un giro inesperado que podría desmontar todo lo que creía saber. La angustia se multiplicaba. La lucha por la finca se tornaba en una batalla por su propia identidad. Se preguntaba, ¿quién era realmente Daniel, el abogado ambicioso o el nieto fiel de su abuela? En un momento de máxima tensión, su reflejo en el espejo le devolvía una imagen que apenas reconocía. La ambición que había abrazado con tanto fervor se tambaleaba ante la realidad de una herencia cargada de amor y sacrificio. Y ahora su corazón latía con la pregunta más difícil de todas. ¿Abrazaría su legado o se dejaría atrapar por la fría calculadora del éxito?
Mientras la oscuridad se cernía sobre él, el eco de los valores familiares resonaba con fuerza, y con cada decisión que tomaba, sentía cómo los hilos de su vida se entrelazaban en un tejido aún más complicado. La historia prometía mucho más, y Daniel no podía evitar encaminarse hacia un desenlace inevitable, titánico e irreversible. Las mañanas siguientes se nublaban con pensamientos de un futuro incierto. Daniel se sentía atrapado entre las paredes de su propia vida, donde el éxito pesaba más que el significado de su existencia. Decidió desconectar del ruido de la ciudad. Necesitaba un plan. En su mente, la idea de viajar a la finca se convirtió en una obsesión. Allí quizás podría encontrar respuestas sobre su familia y, por ende, sobre sí mismo. Con el estómago revuelto y una maleta reducida a lo esencial, emprendió el viaje. El trayecto, rodeado de paisajes rurales que parecían sacados de un sueño, lo llenaba de ansiedad y esperanza. Cada kilómetro recorrido le acercaba a un lugar que podría ser la clave de su identidad. A medida que se acercaba a la finca, su mente giraba en un torbellino de expectativas y miedos. Al llegar, el aire fresco lo envolvió, y el olor a tierra húmeda y madera vieja le devolvió fragmentos de su infancia. La casa, aunque desgastada por el paso del tiempo, tenía un aura familiar. Con cada paso en su interior, sentía el peso de la historia familiar resonar en sus huesos. Se detuvo ante el viejo espejo de la entrada, recordando a su abuela, su dulzura y sabiduría. Se preguntó si ella estaría orgullosa al saber que regresaba. Al investigar la finca, un cuaderno desgastado apareció en un rincón, repleto de notas y reflexiones de su abuela. Sus palabras estaban cargadas de amor, pero también de advertencias sobre el poder y la avaricia. Cada página revelaba no solo la historia de la propiedad, sino también lecciones de vida que nunca había apreciado en su totalidad. La lucha por la finca ya no era únicamente una batalla legal. Se transformaba en un viaje hacia el autoconocimiento. Mientras profundizaba en los documentos, Daniel comprendió que el cielo era el límite, pero el reconocimiento de sus raíces era el paso más importante hacia la auténtica libertad. Al mismo tiempo, el pariente que reclamaba la finca comenzaba a atacar. Palabras amenazantes se deslizaban en las notificaciones de su teléfono, recordándole la inminente batalla legal. Una noche, mientras asimilaba los secretos descubiertos, su mente divagaba en el dilema moral que enfrentaba: utilizar sus habilidades legales y contactos para asegurar la finca, o buscar un camino de negociación que honrara su herencia familiar. La elección ya no era solo profesional, era profundamente personal. La decisión del abogado se entrelazaba con la del nieto, y cada opción parecía dividirlo más. En un momento de claridad, decidió contactar a Sofía. Ella había sido un puerto seguro en la tormenta de su vida, y confiaba en que su orientación le ayudaría a navegar por las aguas sombrías que se aproximaban. Sin embargo, se preguntaba si estaba listo para abrirse completamente sobre sus miedos y vulnerabilidades. Esta búsqueda de conexión podría ser la clave para descubrir el hombre que siempre había querido ser. Mientras el sol se ocultaba, iluminando la finca con una luz dorada, Daniel sintió que estaba al borde de un cambio fundamental. El eco de su herencia resonaba en sus decisiones, y pronto no podría escapar de la verdad de su propia vida. La noche caía, cubriendo los antiguos muros con una calma inquietante, y se preguntaba: ¿estaría a punto de desatar una tormenta que lo arrastrara a un precipicio insospechado?
Con el corazón en un puño, decidió dar el siguiente paso. Pero la incertidumbre pesaba en cada latido, y sabía que lo que viniera podría definir su destino para siempre. Mientras la oscuridad se asentaba, la llamada a Sofía se volvió inminente, y su voz podría ser la luz que necesitaba en la penumbra. ¿Estaría ella dispuesta a compartir esta aventura, o el pasado y sus propias inseguridades la desviarían de su lado? El viento soplaba suavemente cuando Daniel tomó el teléfono, sus manos ligeramente temblorosas. La llamada a Sofía representaba más que una simple consulta legal. Era un acto de vulnerabilidad en un momento en que su vida estaba colisionando con el caos. Con cada timbre que sonaba, las dudas se multiplicaban. ¿Era ella realmente la persona adecuada para acompañarlo en este viaje? Finalmente, escuchó su voz al otro lado de la línea. «Hola, Daniel, ¿cómo estás?», preguntó ella, mostrando esa calidez que siempre le había dispuesto a abrirse. Él se sintió atrapado entre el deseo de explicarle todo y la necesidad de no parecer débil. «Hola, Sofía. Necesito hablarte sobre la finca», comenzó, dejando que la tensión se disolviera con cada palabra. A medida que compartía sus pensamientos, los dilemas acumulados se desnudaban ante ella. Sofía, con su amplia experiencia y empatía, no solo lo escuchaba, sino que lo guiaba, proporcionando una perspectiva que él había descuidado: el valor de la conexión emocional con su herencia. A medida que la conversación avanzaba, Daniel se dio cuenta de que cada consejo que ella ofrecía resonaba profundamente en su ser. «Daniel, esta lucha no se trata solo de recuperar un lugar, sino de entender qué significa para ti», dijo Sofía, su voz firme y clara. Esa idea comenzaba a calar en él. En su afán por recuperar la finca, había olvidado el propósito subyacente de su búsqueda, el deseo de comprenderse a sí mismo. La noche transcurrió entre reflexiones y estrategias, una especie de despertar que lo empujó a mirar más allá de los documentos legales. La finca no solo era un terreno, era un símbolo de historia y conexión familiar. Daniel sabía que, si se dejaba llevar por la avaricia o la lucha de poder, perdería algo esencial de su ser. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía confrontar su identidad más allá de lo profesional. Sin embargo, la urgencia de la situación lo abrumaba. «Sofía, ¿y si mi primo no cede? ¿Y si termina por llevarse todo lo que hemos construido?», preguntó, su voz quebrándose un poco. Ella le recordó cuán importante era establecer sus límites y vislumbrar una solución que no eludiera sus principios. Mientras hablaban, Daniel empezó a vislumbrar un camino que implicaba la posibilidad de dialogar, de buscar un acuerdo que honrara la memoria de su abuela y su legado. A medida que el amanecer comenzaba a filtrarse por la ventana de la finca, una sensación renovada lo invadió. Ya no se sentía prisionero de una incertidumbre aterradora, sino un hombre que comenzaba a tomar las riendas de su vida. La lucha no iba a ser sencilla. El camino estaba lleno de sombras, pero también de luces. En ese proceso de crecimiento personal, vio la oportunidad de forjar un nuevo futuro, reconstruyendo los espacios vacíos que su aversión al fracaso había dejado. Después de largas horas de conversación, cancelaron la llamada. Daniel miró por la ventana, y uno de los antiguos árboles del jardín le pareció más vibrante que nunca. La conexión con su pasado se hablaba a través de la naturaleza misma. Sin embargo, la voz de su primo aún resonaba en su mente. Era un continuo recordatorio de que, a pesar de su epifanía, la batalla legal apenas comenzaba. Consciente de que el diálogo con Sofía había sido un primer paso decisivo,
comprendió que la confianza que comenzaba a construir no solo era hacia ella, sino también hacia sí mismo. Estaba preparado para luchar por la finca, pero ahora lo haría con un sentido de propósito que no era solo material, sino una búsqueda de su propio ser. A medida que el sol comenzaba a elevarse, iluminando el paisaje familiar, una pregunta inquietante lo atravesó. ¿Podría equilibrar su progreso personal con la lucha que se avecinaba? Con la determinación renovada, decidió regresar al viejo cuaderno, buscar más lecciones ocultas que su abuela había dejado. Pero no sabía si lo que iba a descubrir lo fortalecería o lo desgastaría aún más. Con un nuevo enfoque ante la complejidad de lo que se avecinaba, la inquietud volvió a apoderarse de él. La inminente confrontación con su primo no lo dejaba dormir, y sabía que pronto tendría que enfrentarse a una realidad que podría cambiar su destino para siempre. La luz del día comenzaba a romper lentamente, pero el verdadero reto apenas empezaba a revelarse. Estaba realmente preparado para luchar no solo por la finca, sino también por la esencia de lo que significaba ser él mismo. Daniel respiró hondo mientras se acomodaba en su escritorio, la luz del día filtrándose a través de la ventana y destacando el desorden de papeles y documentos que habían sido parte de su vida reciente. La llamada con Sofía había sido un punto de inflexión, un momento en el que no solo buscaba recuperar su finca, sino también recobrar su identidad. Decidió dedicarse a estudiar el viejo cuaderno que había pertenecido a su abuela, un relicario de conocimiento que prometía ofrecerle las respuestas que necesitaba en este nuevo capítulo de su vida. Abrió el cuaderno con cuidado y observó las escrituras cursivas que danzaban por las páginas amarillentas. Cada nota, cada receta o carta parecía hablarle de un pasado vibrante y lleno de amor. Las historias de su abuela se entrelazaban con su propia historia, y en ese entrelazamiento, Daniel empezaba a ver un mapa para navegar su presente. Mientras leía, se dio cuenta de que había frustrado los deseos de su abuela al haberse dejado llevar por la rutina de la ciudad y el frenesí del trabajo. Ella había legado no solo un patrimonio material, sino también valores de trabajadora incansable, de amor a la familia y de un sentido de pertenencia que él había descuidado en su lucha por el éxito. Este descubrimiento lo llevó a reflexionar sobre las decisiones que había tomado y sobre la visión que tenía del éxito. Con cada pasaje del cuaderno sentía que sus pensamientos se organizaban, comenzando a vislumbrar un enfoque que no solo debería ser sobre ganar, sino sobre honrar lo que realmente significaba la finca para su historia personal. Daniel empezó a escribir en el reverso de ciertas páginas, anotando sus reflexiones y la dirección que quería tomar. ¿Qué era realmente lo que esperaba lograr? ¿Cómo podía hacer que su primo viera no solo el valor material de la finca, sino su significado profundo? Cada respuesta a sus preguntas lo empujaba a cambiar su percepción del enfrentamiento inminente. Al caer la tarde, se hizo consciente del tiempo. Quizás había pasado más horas con el cuaderno de lo que había anticipado, pero sabía que ese proceso de introspección era fundamental. Necesitaba prepararse, no solo mentalmente, sino emocionalmente, para lo que se avecinaba. Con la mente aún agitada por las revelaciones, decidió dar un paseo por los terrenos de la finca. La brisa del atardecer era suave, y el sonido de las hojas susurrante parecía invitarlo a reconciliarse con su entorno. Caminó hacia el viejo olivo,
que su abuela tanto cuidaba, un símbolo de resistencia y de familia. Mientras se sentaba bajo sus ramas, reflexionó sobre el conflicto que se avecinaba y las estrategias que podría utilizar. El diálogo respetuoso que Sofía le había sugerido resonó en su mente. Había una forma de abordar este conflicto que podría abrir la puerta a un entendimiento. Pero, ¿y si su primo se negaba a comprometerse? Daniel sintió un nudo en el estómago. La duda sobre cómo manejar esa confrontación lo absorto. No solo se jugaba una propiedad, sino también su identidad, su legado. La conversación con su primo sería inevitable y necesaria. Sin embargo, el modo en que se llevaría a cabo podría definir no solo el resultado de la disputa, sino su propio crecimiento como individuo. La ambición no podía ser el único motor. Debía equilibrar su deseo de ganar con la enseñanza de su abuela sobre el amor y el respeto hacia lo que realmente importaba. El cielo comenzaba a oscurecerse, y Daniel se prometió que se prepararía para el difícil diálogo que se avecinaba, pero no sin antes entender totalmente qué estaba dispuesto a sacrificar y qué estaba decidido a defender. Una súbita inquietud le atravesó. ¿Sería capaz de mantener su integridad e ideales frente a la presión? La incertidumbre lo asaltó. Mientras se levantaba del suelo y se dirigía de vuelta a la casa, un pensamiento crujió en su mente. ¿Estaba preparado para enfrentar a su primo? No solo como un pretendiente a una propiedad, sino como un hombre más completo, más conectado con su historia. Con cada paso que daba, se sentía más seguro de que iba a tener que demostrarlo. Y con eso, la pregunta se instaló como un eco en su mente. ¿Podrían sus palabras convertirse en un puente o serían solo armas en un conflicto irremediable? De regreso al cuaderno, su determinación creció. Se sentaría a escribir una carta a su primo, un primer paso para allanar el camino hacia ese diálogo. Pero no podía evitar que la inquietud se adueñara de él. ¿Qué secretos del legado familiar todavía quedaban por descubrir? Con su plumón en mano, comenzó a esbozar. La revelación de su verdadero camino apenas comenzaba a desarrollarse, y mientras lo hacía, sabía que debía enfrentar sus propios demonios antes de poder luchar contra el adversario. El desafío estaba planteado, y cada palabra que escribía lo acercaba más al momento que definiría no solo su futuro, sino el lazo que lo unía a su abuela. La pregunta pendía en el aire: ¿qué verdades tendría que enfrentar para encontrarse verdaderamente a sí mismo antes de enfrentar a su primo? Con la carta en manos, Daniel sintió que comenzaba a articular no solo sus pensamientos, sino también una parte esencial de sí mismo que había permanecido dormida. En su mente, cada palabra era un ladrillo, construyendo un camino que desearía recorrer en su encuentro con su primo. Buscaba abordar la conversación desde un lugar de empatía y entendimiento, pero también pretendía afianzar su posición en relación a la finca, un símbolo que reverberaba con las historias y esfuerzos de generaciones. Pasaron los días y, mientras la fecha de la confrontación se acercaba, Daniel se dedicó a preparar no solo su discurso, sino también su estado emocional. Cada mañana despertaba antes del amanecer, realizaba ejercicios de respiración que le enseñó Sofía y se sentaba a meditar en el jardín de su abuela. Estos rituales se convirtieron en una brújula interna, anclándolo en su propósito. Durante esas sesiones de introspección emergían preguntas que desafiaban su viejo concepto de éxito. ¿Realmente importaba cuánto capital económico pudiera obtener si perdía el respeto y cariño por el legado familiar?
La respuesta lo golpeaba como una ola. No, su abuela lo había enseñado a encontrar valor en los vínculos, en la historia compartida y en la herencia emocional, tan vital como cualquier propiedad física. Reflexionó sobre su niñez, los días en que su abuela le contaba historias bajo el mismo viejo olivo, y cómo aquella figura lo guió a través de sus decisiones más críticas. Esa conexión lo empoderaba, aunque también le generaba un peso. ¿Podría él, en medio de su lucha por la finca, mantener viva la esencia de lo que su abuela le había legado? Esa necesidad de ser un buen custodio de la herencia lo llevó a una revelación inquietante. Si fallaba en su intento de negociación, no solo perdería un terreno físico, sino también el vínculo con su propia historia familiar. Esa terrible posibilidad lo instó a profundizar aún más en el cuaderno, buscando no solo respuestas, sino también inspiración. Una tarde, mientras revisaba las recetas de su abuela, encontró una nota pequeña que decía: «Nunca dejes que la ambición te oscurezca el corazón». Esa línea resonó profundamente. Sintió que sus acciones, su hacia su primo y su futura conversación, debían venir impulsadas por la compasión y el amor, no por la avaricia. Decidido, empezó a escribir otra carta, esta vez dirigida a sí mismo, como un recordatorio de su visión y valores. En su mente, esos escritos se convertirían en una fortaleza emocional para el momento decisivo. Sin embargo, la incertidumbre nunca se alejaba del todo. En las noches, los sueños inquietos lo acechaban, presentándole visiones de su primo enojado y de la finca convertida en un campo de batalla de egos. La angustia se manifestaba como un nudo en su estómago, pero también avivaba su determinación. Todos esos sentimientos contrastantes lo impulsaron a pensar en un último recurso: la posibilidad de involucrar a su primo en el proceso de revivir el legado familiar. Una idea germinal surgió en su mente. ¿Y si proponía trabajar juntos en la finca, no como rivales, sino como cocustodios de la herencia emocional? Tal vez esa propuesta podría unirlos, permitiéndoles construir un camino compartido en lugar de estar atrapados en un conflicto desgastante. La idea era audaz y arriesgada, pero la recordación de su abuela lo llenó de valentía. Llegó el momento de darle forma a esa visión. Tomaría el riesgo de planteárselo a su primo. La próxima conversación no sería solo un encuentro, sino podría ser el inicio de algo transformador para ambos. Mientras escribía, el fuego dentro de él chisporroteaba. Al terminar la carta a su primo, sintió que una nueva capa de confianza lo rodeaba. Tenía claro que enfrentar esta situación requeriría valentía, no solo para hablar, sino para escuchar y comprender al otro. Daniel entendía que se jugaba más que un simple terreno. Buscaba restaurar un vínculo vital en su vida. La densa niebla de la incertidumbre aún existía, pero su determinación brillaba con claridad. Mientras se preparaba para la conversación decisiva, la pregunta que pululaba en su mente se transformó. No solo se trataba de qué contendría su diálogo, sino de cómo debía enfrentar sus propios miedos y vulnerabilidades en ese momento. Su búsqueda de respuestas había comenzado, pero su crecimiento personal avanzaba a pasos agigantados. Entonces, repentinamente, un nuevo temor lo asaltó. ¿Y si su primo conocía secretos ocultos de la familia que Daniel no sabía? Esa perspectiva lo hizo cuestionar si realmente estaba preparado para desenterrar verdades que podrían cambiar todo, incluso su percepción de sí mismo. La inquietud se volvió tangible, marcando el inicio de un enfrentamiento
que no sólo desafiaría sus habilidades de negociación, sino que también sacudiría las bases de su identidad misma. ¿Qué secretos estaban esperando a ser revelados? ¿Y qué implicaciones tendrían para su futuro? La mañana del encuentro finalmente llegó, y Daniel sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. Cada sonido simple que lo rodeaba, desde el canto de los pájaros hasta el crujir de las hojas bajo sus pies, parecía amplificarse en su mente. Se dio cuenta de que no solo se jugaba una propiedad, había un peso emocional que lo acompañaba, un legado que su familia había moldeado a lo largo de generaciones. En el espejo del baño se miró fijamente, buscando ese reflejo que lo conectara con su propósito. Las líneas de su rostro mostraban señales de ansiedad, pero también reflejaban un nuevo sentido de autoafirmación. Mientras conducía hacia la finca, recordó las imágenes vívidas de su infancia, las risas, las fiestas familiares, la herencia cultural que había enriquecido su vida. Sin embargo, la sombra de la confrontación se cernía sobre él. Esta no sería una cuestión de propiedad, sino de identidad y pertenencia. La decisión de querer construir juntos era un acto de valentía, pero también un sacrificio de sus propios miedos y prejuicios. Al llegar, el ambiente de la finca parecía cargado de tensión. Su primo ya estaba allí, con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba desconfianza y curiosidad. Sin perder tiempo, Daniel respiró hondo y decidió que debía comenzar desde un lugar de sinceridad. Abrió la carta, recordando la importancia de las palabras. «Quiero que trabajemos juntos en esto», dijo, sintiendo cómo cada sílaba resonaba en el aire. Se sentía vulnerable, pero esa vulnerabilidad era su mejor aliado en ese momento. El rechazo inmediato de su primo lo hirió, pero no lo desanimó. Se dio cuenta de que su mensaje había de ser más que una invitación. Debía ser un puente hacia la comprensión. La mirada de su primo reflejaba sus propias inseguridades y añoranzas, un espejo de su propia lucha. Comprendió que necesitaban abrirse a la posibilidad de forjar una relación, no solo como herederos, sino como humanos con historias entrelazadas. Con cada argumento, Daniel intentó conectar con él en un nivel más profundo, apelando a los recuerdos compartidos, a los sacrificios de su abuela y a lo que aquella tierra simbolizaba: amor y fortaleza. Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, la tensión se intensificaba, y Daniel sintió que sus antiguos temores volvían a manifestarse. ¿Y si su primo no tenía la misma perspectiva sobre el legado? ¿Qué pasaría si el conflicto judicial no fuera lo único que se interponía entre ellos, sino una historia de desconfianza más profunda? Una revelación inesperada penetró su mente. Su primo también llevaba cargas, miedos y anhelos ocultos. Cambió de enfoque y preguntó sobre su vida desde la última vez que se vieron. Se dio cuenta de que abrir el diálogo era esencial, no solo para defender su propia postura, sino para comprender al otro. La respuesta de su primo era difícil de leer. Sus palabras caían como piedras al suelo, cada una revelando más piezas de un rompecabezas complicado. Su primo llevaba un rencor escondido, y la mención de la herencia lo tocaba en un lugar doloroso. Esa vulnerabilidad de su primo, lejos de ser una debilidad, se convirtió en un punto de conexión. Daniel sintió cómo el diálogo giraba hacia un nuevo terreno. Cada palabra que intercambiaban era como un paso en un campo minado, lleno de riesgos, pero también cargado de la posibilidad de descubrimiento.
En medio de esas revelaciones compartidas, la esperanza comenzó a brotar entre ellos. Sin embargo, la conversación no estuvo exenta de giros inesperados. En un momento culminante, su primo reveló un secreto impactante. Había comunicado a un abogado sus intenciones de vender la finca sin consultar a Daniel. Esa noticia fue como un balde de agua fría. Todo su esfuerzo, esa conexión emocional que había intentado construir, podía desmoronarse en un instante. Una mezcla de horror y determinación recorrió a Daniel mientras se daba cuenta de que no solo luchaba por la propiedad, sino por el respeto mutuo, por sanar heridas y forjar un nuevo camino. Con su mente tambaleándose entre la desilusión y la esperanza, Daniel decidió que esta era una oportunidad para confrontar no solo a su primo, sino a sí mismo. Este sería un cambio no solo en sus vidas, sino en la forma en que ambos se veían el uno al otro. Con una nueva resolución, se preparó para enfrentar la pregunta crucial. ¿Podrían ambos dejar atrás sus resentimientos para construir un futuro que honrara su legado familiar, o sus diferencias los llevarían a una separación definitiva? La decisión que tomara en ese momento importaría más que nunca, marcando no solo su relación con su primo, sino el futuro de la herencia que ambos deseaban proteger. ¿Sería capaz de transformar la adversidad en unidad? Ambos estaban a punto de descubrirlo. El aire se tornó pesado tras la revelación de su primo. Daniel sintió cómo la adrenalina pulsaba en sus venas, un recordatorio constante de la urgencia de la situación. Aquella pequeña finca, con sus recuerdos incrustados en cada rincón, no podía ser un simple objeto de negocio. Era un símbolo de su historia familiar, de un amor que había luchado contra el tiempo. Este era el momento en que debía interponer su voluntad, no solo para defender la propiedad, sino para reclamar su voz en esta narrativa compartida. La incomodidad entre ellos era palpable. Daniel respiró hondo y se sentó en el viejo banco de madera que había visto tantos veranos. Con un gesto de su mano, intentó ofrecer un espacio de confianza. Entiendo que esta situación te sienta como una traición, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a escuchar. Esto es más que un negocio, es nuestra historia. El silencio se alargó, y cada segundo parecía llevar consigo el eco de las decisiones no tomadas. Mirar a su primo era como intentar descifrar un laberinto emocional. Había frustración, pero también una pizca de sorpresa. ¿Estaba dispuesto a escuchar? Daniel se dio cuenta de que mucho de lo que había hecho hasta ahora había sido un esfuerzo por avanzar, pero en realidad también necesitaba aprender a retroceder, a entender la posición de su primo. «Te veo como un rival, no como un aliado», respondió su primo, pero su voz era menos dura que antes. En su mirada había una mezcla de miedo y deseo de ser comprendido. «Siempre he sentido que tú te has llevado todo el reconocimiento de la familia. Hasta ahora». Esas palabras golpearon a Daniel con un peso que lo hizo tambalear. En su mente se formó un mar de recuerdos, veces que había estado ausente, compromisos que había priorizado por encima de la familia. Lo que para él había sido energía enfocada en su carrera, para su primo había sido una traición a su vínculo familiar. «No era mi intención, realmente», murmuró. Había algo genuino en su voz que parecía romper la coraza de desconfianza. Se dio cuenta de que los caminos que habían tomado no eran tan diferentes. Ambos eran el resultado de expectativas familiares y conflictos personales. Daniel decidió aprovechar este instante de vulnerabilidad.
Hemos permitido que nuestras historias se separen. ¿Qué te parece si comenzamos a construir una nueva juntos? La posibilidad de una colaboración se deslizó entre ellos, y aunque todavía amplias diferencias los rodeaban, esa pequeña chispa de esperanza les ofrecía una salida. Había que encontrar un terreno común. Podemos trabajar juntos para dar a esta finca un nuevo propósito, honrar la memoria de nuestra abuela, tal vez incluso expandir el legado hacia algo más positivo. Necesitamos primero definir qué queremos realmente nosotros de esto. A medida que hablaba, una idea brotó en su mente, intempestiva pero potente. ¿Y si transformamos la finca en un centro comunitario para talleres y celebraciones familiares? Algo que traiga a la gente de vuelta a sus raíces. La visión lo envolvió. El efecto de esa posibilidad lo llenó de energía, mientras esbozaba en su mente un nuevo futuro. Su primo, sorprendido por la propuesta, se quedó en silencio, evaluando la oferta. Daniel le dio tiempo para que considerara la idea, sintiendo que este era un momento decisivo. Sabía que no se podía forzar una alianza, pero sí se podía ofrecer una razón más allá de la propiedad que los uniera. Este proyecto podría permitirles sanar tanto individualmente como juntos. Finalmente, el silencio se rompió. Quizás podría funcionar, pero necesitaré tiempo para pensarlo, dijo su primo, visiblemente más receptivo ahora. Daniel asintió. La tensión comenzó a disiparse, pero en su interior sabía que esto era solo el principio. Mientras se despidieron, Daniel se sintió un poco aliviado, pero la sombra de la incertidumbre seguía presente. Había dado un paso, pero necesitaba prepararse para los obstáculos que aún acechaban. Lo que había comenzado como una lucha de egos estaba tomando un giro inesperado hacia la comprensión y la posibilidad. De regreso a casa, sus pensamientos se entrelazaban. No solo se trataba de una lucha por la tierra, se había abierto un espacio para el crecimiento personal y la redención. Sin embargo, todavía quedaba un dilema que lo perseguía. ¿Cómo podría asegurar que su primo se comprometiera realmente con esta nueva visión, sin que su miedo a las traiciones pasadas los arrastrara de nuevo a la desconfianza inicial? Mientras la noche caía, Daniel se sintió atrapado entre el miedo y la esperanza. Ante él, no solo una oportunidad para reparar la relación familiar, sino también la cruenta realidad de una lucha aún presente en su interior. ¿Sería capaz de mantener el impulso hacia adelante? La próxima conversación podría ser la clave que definiera no solo su relación con su primo, sino su propio viaje hacia la reconciliación interna. La mañana siguiente llegó con una claridad que resultaba casi engañosa. Daniel se despertó antes de que el sol despuntara, su mente revuelta por las posibilidades de lo que había discutido con su primo. La idea de colaborar y transformar la finca era intrigante, pero había un profundo temor a que los viejos patrones de desconfianza resurgieran. Mientras se preparaba, se dio cuenta de la importancia de esclarecer sus propias expectativas. Pensando en las decisiones que enfrentaba, formuló una estrategia. Primero, necesitaba establecer un diálogo abierto con su primo, en lugar de dejar que el silencio y la incertidumbre subyaceran en su relación. La vulnerabilidad que ambos habían mostrado en su último encuentro era un punto de partida que debía aprovechar. Daniel decidió que enviaría un mensaje corto y directo, facilitando una nueva reunión. Mientras tanto, el peso del legado familiar lo abrumaba. La finca no era solo tierra.
Era un testimonio de generaciones pasadas, un lugar que albergaba los ecos de risas, celebraciones y momentos difíciles. Su mente revoloteaba entre el deseo de solo avanzar y la necesidad de reconectar con sus raíces. Esto le llevó a cuestionarse. ¿Cómo podía honrar ese pasado sin perder de vista el futuro que deseaba construir? Una pregunta más perturbadora lo asedió. ¿De verdad quería compartir la responsabilidad con su primo? ¿O lo hacía por obligación? Mientras preparaba el desayuno, pensó en las oportunidades perdidas en su vida, en cómo había permitido que su enfoque profesional lo alejara de su familia. Este proyecto podría ser su manera de repararlo. Un segundo chance para definir qué significaba la familia en su vida. Con el día avanzando, revisó las posibles actividades que podrían llevarse a cabo en la finca, dejando volar su imaginación sobre talleres de agricultura sostenible y eventos que conectaran a la familia con la comunidad. Esa visión pulsaba en su mente, abriéndole un camino hacia la autocomprensión. Cada idea plasmada en el papel parecía liberarlo de la sombra del resentimiento. Finalmente, tras considerar la situación por horas, decidió que no podía permitir que el miedo lo dominara. Con determinación, envió el mensaje a su primo, proponiendo una fecha y hora concretas para su próxima conversación. Este era un acto de valentía, de reclamar su voz, y de paso le daría una nueva oportunidad a su propio crecimiento personal. Cuando el teléfono emitió un pequeño pitido, confirmando la recepción del mensaje, sintió un pequeño alivio. Sabía que un nuevo sentido de responsabilidad había comenzado a germinar en su interior. Esa sensación era poderosa, como un rayo de luz atravesando un cielo nublado. Sin embargo, había un aspecto que no podía evitar: la inminente incertidumbre de la respuesta de su primo y el camino que eso podría tomar. La memoria de sus pasadas interacciones seguía viva en su mente, marcando un porvenir oscuro. Daniel debía prepararse para cualquier eventualidad, a la vez que se enfrentaba a su propio sentido de inseguridad. El resto del día estuvo inmerso en la planificación mental de la conversación. Se trataba de entender qué significaba realmente la familia para él, y cómo podía abrir ese mismo espacio para su primo, para que ambos lograran un objetivo común. Daniel no podía evitar el sudor frío que le recorría la espalda ante la idea de enfrentar una vez más sus miedos, pero estaba decidido. Al caer la noche, una conocida inquietud volvió a nacer. ¿Y si su primo, en el fondo, no estaba tan dispuesto a compartir el legado? ¿Y si los viejos rencores oscurecían su mente? La incertidumbre rumiaba en su mente, y aunque sabía que había dado un paso importante, la ansiedad por el paso que lo aguardaba lo mantenía en un estado de alerta. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, sintió que su camino hacia la reconciliación personal estaría lleno de pruebas. Podía visualizar un futuro donde ambos fueran capaces de encontrar un nuevo significado en el legado familiar, pero sabía que todo dependía de esa conversación inminente. Y así, entre sueños entrelazados con realidades, Daniel se preguntaba, ¿estaba realmente listo para abrir su corazón una vez más, arriesgándose a sentirse traicionado de nuevo? La respuesta lo acechaba en las sombras, dispuesta a manifestarse en el momento menos esperado. La mañana esperada llegó, pero el sol no brilló con la misma claridad que el día anterior. Daniel se sentó en la mesa de su cocina, revisando las notas que había escrito la noche anterior. Había enumerado sus esperanzas y temores respecto a su primo,
al legado familiar y a su propia dirección en la vida, como si cada palabra pudiera convertirse en un compás que lo guiara a través de ese mar de incertidumbre. Antes de la reunión, decidió hacer una revisión mental de su objetivo. No solo se trataba de formalizar un proyecto en la finca. De hecho, su meta era más profunda. Necesitaba establecer una conexión auténtica, buscar una forma de construir puentes y no muros. Mientras le daba vueltas a esta idea, un profundo sentido de autoconocimiento comenzó a florecer en él. Daniel comprendió que su vida laboral había sido una serie de éxitos superficiales, un pie en el mundo empresarial y otro atorado en el pasado familiar que siempre había evitado. Ahora enfrentaba la oportunidad de un cambio radical. El mensaje de confirmación de su primo llegó justo cuando él terminaba su café, una señal de que había dado el primer gran paso. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento, sintió como si los viejos rencores comenzaran a revivir en su interior. La ansiedad lo invadió de nuevo, haciéndole reconsiderar su decisión. Pero, en lugar de dejarse llevar por el miedo, Daniel optó por hacer lo contrario. Enfrentó sus ansiedades, escribiendo un breve discurso que encapsularía sus sentimientos. Al llegar a la finca, la familiaridad de ese espacio le dio una sensación de confort, aunque una sombra de desconfianza aún lo seguía. Se sentó en una de las viejas sillas de madera, recordando momentos felices y difíciles relacionados con ese lugar. Mientras sus pensamientos vagaban, se dio cuenta de que esos recuerdos no eran solo lastres, eran lecciones. Decidió que su forma de acercarse a su primo debía incluir una sinceridad que tratara no solo de los negocios, sino de reconocer lo que habían vivido juntos, así como las heridas que aún no habían sanado. Finalmente, escuchó el sonido del motor del auto de su primo al acercarse. Su corazón se aceleró mientras recordaba el último encuentro y las promesas no cumplidas. A medida que las primeras palabras se iban hilvanando en su mente, se propuso escuchar más que hablar. La verdadera conexión residiría en entender el punto de vista de su primo y su propia historia, en lugar de discutir planes y objetivos inmediatamente. Cuando su primo llegó, Daniel notó que había una tensión palpable en el aire. En una mezcla de determinación y vulnerabilidad, decidió romper el hielo con una pregunta profunda. ¿Qué significa para ti esta finca? La pregunta fluyó de sus labios como un puente construido con ladrillos de honestidad. Se dio cuenta de que el diálogo requería una sinceridad cruda. La respuesta de su primo, lejos de ser la que esperaba, resultó reveladora y dolorosa. Mientras escuchaba, Daniel se dio cuenta de que su primo también llevaba un peso notable. Su respuesta destilaba tanto rencor como deseo de conexión, un reflejo claro de la incertidumbre que ambos sentían. La conversación giró, se transformó en una catarsis, donde cada palabra se volvió un ladrillo en la construcción de su nuevo futuro. Pero aún quedaba una montaña que escalar, un abismo de emociones por atravesar. La incertidumbre lo volvió a asaltar. Una revelación somnolienta asomó en la mente de Daniel mientras su primo hablaba. Las heridas no solo provenían de la relación, sino de cómo habían forjado sus propias identidades en torno a ella. Esta reflexión lo empujó a cuestionarse si realmente conocía a su primo o a sí mismo. Pero en medio de ese diálogo sincero, una pregunta inquietante emergió. ¿Podría su primo, al escuchar su verdad, percibir el mismo deseo de reconciliación? ¿O vería solo una amenaza a su propia historia? La respuesta a esta cuestión
pendía en el aire, como una espada sobre una cuerda, hasta que, de repente, la conversación se tornó en un silencio incómodo. Aquel lapso lo obligó a introspectar, a indagar en sus propias motivaciones y temores. Era el momento de establecer su verdad, pero ¿estaba listo para desnudarse emocionalmente ante su primo, con el riesgo de descubrir que los viejos rencores podían ser más fuertes que sus esperanzas? La respuesta se alzaba en la sala, y sólo él tenía el poder de decidir si saltaría hacia lo desconocido o se quedaría en la seguridad de lo predecible. El encuentro con su primo había marcado un antes y un después en la vida de Daniel. Después de horas de conversaciones intensas, donde las verdades se entrelazaban con las vulnerabilidades, algo había cambiado en el aire. Ambos habían dejado caer las máscaras de rivalidad, permitiendo que el amor familiar se infiltrara nuevamente en sus corazones. Sin embargo, Daniel sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. El camino hacia la reconciliación con su primo y con su propio legado era largo y complicado. Una semana después, en una charla intensa, habían esbozado las bases para transformar la finca en un espacio donde la comunidad y la familia pudieran reunirse. Habían comenzado a planificar juntos talleres y eventos, basados no solo en la herencia material, sino también en el amor y los valores que su abuela había legado. Esta evolución, que surgía a partir de un antiguo conflicto, les había permitido a ambos no solo sanar heridas, sino también redescubrirse mutuamente, despojándose de las viejas rencillas que siempre habían sido su carga. A través de ese proceso, Daniel se dio cuenta de su propio crecimiento. Había dejado atrás la idea de que el éxito era meramente una cuestión de estatus o acumulación de riqueza. La luz de la verdad comenzaba a brillar en su mente. El verdadero éxito reside en la capacidad de crear conexiones significativas, en el valor de construir puentes donde una vez hubo muros. Esta epifanía lo llevó a escribir un artículo sobre su experiencia, donde compartía no solo la lucha por la finca, sino las numerosas lecciones aprendidas sobre familia, amor y conexión. Con el tiempo, el proyecto de la finca para convertirse en un centro comunitario adquirió forma. Con el apoyo de su primo, lograron establecer una serie de talleres que promovían la agricultura sostenible, la cocina tradicional y las tradiciones familiares. La comunidad pronto empezó a participar, trayendo consigo sus historias, risas y aprendizajes. Daniel miraba con orgullo cómo esa tierra, que una vez había estado impregnada de tensión, se convertía en un espacio de amor y crecimiento. En una calurosa tarde de verano, se celebró la inauguración oficial del nuevo centro. Hubo discursos, sonrisas y lágrimas de felicidad. Mientras miraba a su primo dar un discurso sobre la importancia de hurgar en sus raíces, un profundo sentido de satisfacción llenaba el corazón de Daniel. Había logrado mucho más que una simple victoria legal. Había sanado una herida familiar, forjado nuevas conexiones y descubierto su verdadero propósito. Sin embargo, el mayor logro de Daniel fue el reconocimiento de su propia identidad. Se dio cuenta de que era un abogado, pero más significativamente era un nieto, un miembro de una familia que necesitaba de su historia. Durante la inauguración, se sentó al lado de su primo y comenzaron a recordar los antiguos relatos de su abuela. Entre risas y anécdotas, se sintieron completos. Habían creado un lazo que iba más allá de la arrogancia y el orgullo, y esto resonaba en sus corazones. Al final del evento,
Mientras la gente se dispersaba, Daniel sintió que por fin había alcanzado la conexión que tanto anhelaba y, por encima de todo, la paz que había buscado a lo largo de su vida. Miró hacia el horizonte, sintiéndose fuerte y seguro. Había abrazado su legado con gratitud y se había convertido en el hombre que siempre había querido ser. Uno que honraba su pasado mientras construía su futuro. Esta transformación genuina, el despertar de una nueva comprensión y aceptación de sí mismo, era su mayor triunfo. Daniel había logrado recuperar no solo la finca, sino también el amor de la familia, la esencia de ser parte de algo más grande que uno mismo. Había encontrado su hogar en sus raíces y, a través de ello, un propósito genuino en su vida. Así culminaba su viaje, un camino de autodescubrimiento en el que los desafíos se convertían en oportunidades para crecer. Daniel sabía que su historia no terminaba ahí, sino que era solo el comienzo de una nueva era, una que prometía ser duradera y orgullosa. Ahora, es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y seguir creando contenido valioso. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.